Entonces, para crear el autómata finito determinista, necesitamos hacer una conversión construyendo subconjuntos. Antes de comentar este paso de autómata finito a no determinista a autómata finito determinista, comentar una serie de problemas y de cosas que tiene esta conversión. El primer problema es que en la tabla de un AFN las entradas son conjuntos de estados, pero en un AFD son estados, solo estados. Con lo cual, la solución es muy fácil. Cada estado del autómata finito determinista será un conjunto de estados del autómata finito no determinista. Pero esto ocasiona otro problema, ya que el tamaño puede crecer exponencialmente. Es decir, un autómata finito no determinista con n estados se puede convertir en un AFD con 2 elevado a n estados. Se puede convertir, no quiere decir que sea. Y en el contexto en el que hablamos, pues no se convierte precisamente en eso, ¿no? Pero existe esa posibilidad. Y el segundo problema, pues es que los autómatas finitos no deterministas aceptan transiciones epsilon. ¿Cuál es la solución? Calcular la epsilon cerradura, que es como se le llama, es una función para calcular el conjunto de estados al que se llega a través de transiciones epsilon, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos la tabla puesta. Pero básicamente partiríamos haciendo el estado A. El estado A, ¿cómo lo calculamos? El estado A es la epsilon cerradura del primero, del estado 1. Aquí están renombrados los estados, ¿vale? Entonces, ¿por qué estados voy a pasar? Vale, voy a 2, o sea, meto 1. Sería el cierre de 1. El cierre de la epsilon cerradura. La epsilon cerradura de 1 va a contener a 1, ¿vale? Con lo cual, lo que estaba comentando, contiene 1, con una lambda me voy a 2, a 3 no puedo porque no tengo ninguna epsilon, no tengo ninguna transición lambda que me pueda llevar de 2 a 3. Con lo cual, de 1 a 4 puedo ir. Después de 4 a 5 también puedo ir. De 5 a 6 no, pero de 4 a 7 sí. Luego de 7 puedo ir a 8, a 10 y a 12. Y de ahí pues no puedo ir a ningún sitio más. Ese sería nuestro primer estado. Este va a ser nuestro estado inicial en el autómata finito determinista resultante, ¿no? Entonces, yo a partir de este conjunto lo que hago es calcular la siguiente, o sea, lo que hago es calcular la entrada de la tabla de transición del autómata finito determinista, esta entrada exactamente. La entrada estado A, transición R, ¿vale? Entonces, yo miro los estados que tengo en A, ¿no? En este subconjunto de estados. ¿Y cuál me puede llevar con una transición R a otro estado? Pues 2 y 8. Con lo cual, lo que tengo que calcular es la epsilon cerradura de 3, 8. Bien, para calcular la epsilon cerradura de 3, 8, básicamente lo que tengo que hacer es lo mismo que he hecho antes aquí, pero a partir de 3 y de 8. Perdón, de 3 no, de 3, 8 no, perdón. Me he equivocado. Me he equivocado aquí. No es 8, es 9. Es 9, porque yo de 2 con R voy a 3 y de 8 con R voy a 9. Con lo cual lo que tengo que calcular es la epsilon cerradura de 3, 9. Y la epsilon cerradura de 3, 9, pues desde 3, ¿a dónde puedo ir? Puedo volver a 2. Puedo volver a 2. Y a 3 no. A 3 no. De 3 puedo ir a 4.
de 4 a 5, de 4 a 7, de 7 a 8, 10 y 12, de 8 a 9 y de 9 a 14. Ese va a ser un nuevo estado, porque es distinto que este, con lo cual le voy a llamar B. Hago lo mismo, pero en este caso con S. Y en este caso, pues 5, 6, 10, 11. Con lo cual, en este caso, la epsilon cerradura la voy a tener que calcular para 6, 6, 11. ¿Vale? Para 6, 11. Y bueno, pues desde 6 que puedo volver a 5, me voy a 7, de 7 a 8, a 10 y a 12, de 10 a 11, bueno, 11 ya queda ahí, ¿no? Y de 11 a 14. De hecho, sí, no, esto está bien. Está bien, porque yo desde 11 puedo ir... No, espera. No, es que creo que me falta aquí el 3. Yo creo que sí, ¿eh? Y aquí me faltaría el 6, creo yo. Un segundito. Sí, sí, faltan. Faltan el 6 y el 3, ¿vale? Efectivamente faltan. Con lo cual, una pequeña errata de transcripción. Con lo cual, ahora iría a hacer lo mismo, pero en vez de S con T. Aquí pues es fácil. Solo tengo 12, de 12 a 13. Entonces la epsilon cerradura va a ser solo de 13. Y eso va a contener a 13 y a 14. Otro nuevo estado. D. Ya tenemos 3 estados. O sea, 4 estados de momento. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con B, ¿no? Con R, o sea, con una transición R, lo que va a pasar es que nos quedamos en B. Se puede comprobar. Lo mismo de antes, desde 2 y desde 8, con lo cual epsilon cerradura de 3, 9. Y la epsilon cerradura de 3, 9 antes nos dio el estado B, aquí nos va a dar también el estado B. Luego con S, un poco lo mismo de arriba, ¿no? Epsilon cerradura de... vamos a ver, ¿cuál es la que tiene transición? De 5 a 6 y de 10 a 11. Es decir, 6... Un segundo, me faltaba ese 3. 6, de 6 a... O sea, la epsilon cerradura de 6 a 11. Que es lo que habíamos calculado antes. Nos va a volver a salir C. Y aquí pasa lo mismo. El único es de 12 a 13, epsilon cerradura de 13. Que va a salir otra vez D. Hacemos lo mismo que habíamos hecho con A y con B, pero ahora con C, ¿no? Y calculo la entrada CR. Bien. Desde aquí, con R y estos estados, ¿a dónde puedo ir? Pues con R, quitando que solo tengo esto de aquí, digamos, esto ya no lo toco, esto ya no lo toco. Entonces, lo que me queda es esto de aquí por recorrer, digamos, ¿no? Entonces, la única transición que tengo es de 8 a 9, con lo cual, epsilon cerradura de 9. Epsilon cerradura de 9 va a ser 9, 14. Es decir, el propio estado y una transición epsilon a 14. Saliéndonos un estado nuevo, E. Luego, la epsilon cerradura, aquí falta otro 6. La epsilon cerradura, perdón, la entrada CS va a ser muy similar. Es decir, ¿desde dónde puedo con una S ir? O sea, ¿a dónde puedo ir con una S? Pues donde hay transiciones S, básicamente. De 5 a 6 y de 10 a 11. Epsilon cerradura de 6 a 11. Desde 6 pues puedo ir, volver a 5. 6, que ya es el propio estado que está dentro o sea, es el propio estado. Es a 7, a 8, a 10, 11, que también está pues en el conjunto de la epsilon cerradura que estoy calculando. 14 y 12. Me vuelve a salir C. Y ahora aquí, atentos,
porque desde T, aquí sí que tengo un problema, porque yo tengo una transición T, no, de hecho igual creo que aquí me he equivocado, ¿eh? Diría que sí, diría que sí, ¿eh? Sí, porque estando 12, de 12, con T puedo ir de 12 a 13, con lo cual es la epsilon cerradura de 13. Y la epsilon cerradura de 13, la epsilon cerradura de 13, ya la hemos calculado, es 13, 14. Con lo cual esto está mal, ¿vale? Esto es D. Y desde D, pues desde 13, 14, con R, con S y con T no puedo ir a ningún sitio. F. F en el chat. Con E me pasa lo mismo, 9, 14, desde 9 y desde 14 con R, con S y con T no voy a ningún sitio, con lo cual F, voy a vacío. Que al final F va a ser un estado de error simplemente. Y luego, desde F vacío, pues no puedo ir a ningún sitio porque no tengo estados directamente. Entonces, lo que nos quedan son 6 estados, A, B, C, D, E y F. Con R, desde A me voy a B. Con S, desde A me voy a C. Y con T, desde A me voy a D. Luego B. Con R me quedo en donde estoy. Con S me voy a C. Con T me voy a D. Ahora, desde C, con R me voy a E. Con S me quedo donde estoy y con T me voy a D. Y luego D, pues me voy siempre a F, me da igual el símbolo. Desde E me pasa lo mismo y desde F pues me quedo donde estoy directamente. Con lo cual el autómata, haciendo una corrección ahí, porque hay una transición que está mal, pues va a ser el siguiente. Quitando la transición que habíamos comentado aquí, de C a, D, a F. Esta transición de C a F no se da, ¿vale? De hecho estaba bien y puse 2 veces la misma transición. Esta transición está mal, esta transición sobra. Es de C a D, ¿vale? Es la única que sobra, el resto está bien. Con lo cual, comprobamos, desde A con R me voy a B, con S me voy a C y con T me voy a D. A, B, A, C, A, D. A, B, A, C, A, D. Luego, desde B, con R me quedo donde estoy, con S me voy a C y con T me voy a D. B, C, D. Vale. B, C, D. En C, con R me voy a E, con S me quedo donde estoy y con T me voy a D. E, C, D. E, C, D. Desde D, pues me voy siempre a F. Siempre a F. Y desde E me voy siempre a F y en F pues me quedo donde estoy. Lo que nos sale, pues un autómata finito con un estado inicial y 4 estados finales. Y básicamente este sería el procedimiento. Si, bueno, si tenéis alguna duda, pues me la ponéis en los comentarios y si veo que no ha quedado claro, pues pongo algún otro ejemplo o así. Porque esto al final, en autómatas, gramáticas y lenguajes, o autómatas, lenguajes y gramáticas, o como se llame la asignatura, que no recuerdo bien ahora el orden de... esta parte de pasar de un FN a un FD, pues no se da, no está en el temario. La primera sí, es decir, el algoritmo de llamada Thomson, o de McNaughton llamada Thomson, esto está, con la salvedad de que el algoritmo, al menos los que estáis en ingeniería informática, esta parte en procesadores de lenguaje 1, pues esto no lo vais a ver en el algoritmo. Esto no va a estar contemplado. Que al final es intuitivo, porque esto ya es el lenguaje vacío. Es más, incluso podemos poner así. Le he llamado F por llamarle algo. Pero bueno, eso en procesadores de lenguaje 1 pues no lo vais a ver así. Pero esta parte la vais a ver, ¿vale? Lo de pasar de un FN a un FD. Es un mecanismo un poco lioso a veces,
Pero bueno, el truco está en saber lo siguiente, que es, primer estado, la epsilon cerradura desde 1. En la epsilon cerradura entra el propio estado de la epsilon cerradura, es decir, si yo hago epsilon cerradura de 2, 4, por ejemplo, lo que voy a obtener va a ser 2, 4 y algo más, posiblemente o no, ¿vale? Y luego paso, pues voy calculando cada entrada de la celda y cada nuevo estado que sea distinto, o sea, cada nuevo conjunto que sea distinto, pues le pongo nombre. Y hasta que llegue a algo así como F o algún estado al que no puedo ir después a ningún sitio, porque esto, por ejemplo, depende, eh, depende de cómo se haga, ¿no? Pero esto, por ejemplo, lo podéis em, omitir y en vez de llamarle F al estado final, perdón, al estado vacío, pues al vacío, mejor dicho, pues le llamáis vacío y ya está. Y os quitáis este estado de error, quitando esto y obviamente esto. Y os quedaría pues un autómata tal que así, sin estado de error. Ahora, si queréis meter el estado de error, pues no lo omitáis, simplemente. Y creo que con esto pues ya estaría, básicamente. Lo que os he dicho, si tenéis alguna duda me la ponéis en los comentarios, estaré pendiente estos días y nada, pues simplemente eso.